Radio Red de RCN, grandes audiencias, en la hora de la verdad, al oído. Bueno, don Nicolás, y es el momento de hablarle a nuestros oyentes al oído sobre varios temas que están aquí en la mesa precisamente y que tienen que ver con la política. Vea usted esta sorpresa que nos da en la mañana de hoy el señor registrador nacional del Estado Civil. Me refiero al señor Alexander Vega Rocha, quien ha dicho que de acuerdo con sus cálculos y la información que tiene, en Colombia no somos 55, no somos 50 millones de habitantes, sino que somos 55 millones de habitantes. No hay derecho. Un país donde ni siquiera sabemos cuántos somos. Lo peor, que las bases de datos del DANE no sean confiables, esto no es de no creer. Bueno, entonces hay estas proposiciones radicadas en Antes de ir con eso, no, le estaba preguntando a Nicolás, ya les doy paso para que pongamos este momento del Congreso de la República. Lo que ha dicho Alexander, el señor registrador, Alexander Vega, es que no es posible que a municipios como Soacha le pongan menos población de lo que realmente tiene. Además, dijo que los alcaldes tienen que hacerse valer y les ofreció todo el respaldo por parte de la registraduría precisamente para poder entender de dónde aparecen esos otros 5 millones de colombianos. Hay que decirlo también, de acuerdo con estadísticas y cifras de la misma registraduría, oigan ustedes, esto es muy importante, hay en Colombia no solamente más de 1.700.000 venezolanos, que inclusive ha llegado a ser más de 2 millones, solo que porque hay una población flotante que entra y sale del país, no se mantiene la cifra superior a los 2 millones. Pero de ese 1.700.000, cuando menos, en Colombia hoy podrían votar 300.000 o 296.000 venezolanos cedulados y nacionalizados colombianos, lo que crea un desequilibrio a la hora de pensar en elecciones y serían determinantes. No son pocos votos, 200 y tantos mil votos. Lo que ha dicho es que el señor registrador ha dicho lo siguiente, abro comillas, lo puedo decir hoy como registrador nacional y dígaselo al director del DANE. Las bases de datos del DANE no son confiables frente al registro civil que tiene Colombia y tiene la registraduría. Pues muy grave y sobre todo muy grave que armen este alboroto de manera pública cuando esto debiera ser, son asuntos de las ramas del Estado, de las ramas del poder público, pues debiera ser entre ellos, ¿no? Debiera ser una comunicación directa entre los órganos independientes, entre el Ejecutivo, para poder establecer qué es lo que está pasando. Pero pues salir a armar este tipo de situaciones no ayuda mucho y lo que hace es plantearnos una vergüenza nacional. Y es que no puede ser que nosotros no sepamos cuántos somos en el país. Pues de mar, eso, acuérdese que ya lo habíamos hablado, hoy creo que fue una noticia que yo desarrollé sobre esas 300.000 personas que estarían de manera irregular y que pues hay un estatuto que lo activó el presidente Iván Duque que los protegería. Sin embargo, al parecer, como decía el registrador en su momento, pues hubieron irregularidades como en los procesos de nacionalización o de entregar algún tipo de documentación temporal. He ahí el problema, al parecer el estatuto que acobija con buena intención a los migrantes y hermanos venezolanos dio puerta para que algunos de ellos, malintencionados, se aprovecharan de los procesos y ahí no solamente se dieron algunas tarjetas de identidad o identificación, digamos, extranjera temporales, sino que se hicieron algunas nacionalizaciones con pasaporte oficial que no debieron darse y además de aún más pues, preocupante, sobre todo pues obviamente para las garantías democráticas, que estos puedan votar para las elecciones que se vienen, también ocurrieron algunos delitos en el sentido de que se acreditaron mayores de edad a menores o personas de 14 años, es decir, hubo también como un aprovechamiento por parte de gente que hace esas tratas de blancas. Entonces, pues esto es un rollo para el registrador, porque imagínese usted, no solamente hay una opción de que nos violen las garantías democráticas para las próximas elecciones, sino que además por descuido o por incapacidad o por ineficiencia, sea cual sea la razón de la entidad de la registraduría, pues se cometieron delitos y hay unos registros, al parecer más de 300.000 que están alterados. Pues definitivamente no puede haber ese tipo de problemas respecto de cuántos somos
cuando estamos a unos meses de ir a elecciones nuevamente en Colombia. De verdad que no puede ser posible que tengamos dudas sobre ello. Y si esto es así, ¿cómo será o cómo estará el censo electoral? Que siempre, lamentablemente en Colombia, hemos visto cómo el censo electoral resulta plagado de personas que están inhabilitadas para votar, como el caso de la Fuerza Pública, o de personas que fallecieron y que aparecen en el censo. Bueno, y este es un escándalo de nunca terminar porque siempre ocurre así. Con la entrega de las ayudas en el marco de COVID-19, muchos ciudadanos denunciaron que ponían la cédula de su abuelo, de su tatarabuelo, y aparecía como posible beneficiario. Definitivamente ni pies ni cabeza. Bueno, don Nicolás, y tenemos por otra parte que el Consejo Nacional Electoral le negó un recurso a don Gustavo Bolívar para que fuera segundo vicepresidente del Senado. La sala plena del Consejo Nacional Electoral pues ha determinado que no hubo irregularidades en la elección del segundo vicepresidente del Senado, luego de que el voto en blanco impidiera que el senador Bolívar ocupara esa dignidad. Eso fue histórico. Recuerde usted que en esa plenaria el que ganó fue el voto en blanco cuando se propuso el nombre de Gustavo Bolívar. Sí, eso fue, creo que él es el candidato a la segunda vicepresidencia del Senado que no quedó, ¿no? En la historia, creo. Único en la historia. Más, Nunca había ocurrido que, de hecho, cuando se conforman las mesas directivas, Nicolás, tanto de las plenarias de Senado y Cámara como de las correspondientes comisiones, siempre se llega ya con el paquete armado. Siempre se sabe quiénes son los candidatos. Usualmente se sabe quién tiene mayorías y se vota. Es así de simple. Pero nunca había pasado, e inclusive en el caso de Bolívar, muchos de sus compañeros, amigos de pupitre en el Congreso de la República, sus amigos de curul, pues también le negaron la posibilidad a Bolívar, cosa que nadie se entendía, nadie había captado y dice, pero esto es cómo puede ser posible. Esto fue un proceso que adelantó Gustavo Bolívar para precisamente recuperar esa dignidad de segundo vicepresidente. Pero además el Consejo Nacional Electoral también negó una acción de protección presentada por varios congresistas de la oposición, entre ellos Alexander López, que además es el representante legal del Polo Democrático Alternativo, de Pablo Catatumbo, del Partido Comunes, antes llamado Partido FARC, porque también pretendían obviamente restablecer el tema de la segunda vicepresidencia. La actuación apropiada era efectivamente repetir la elección, dicen ellos, con candidatos diferentes a los ya postulados, dado que la inconformidad frente al senador Gustavo Bolívar constituyó mayoría respecto del total de la votación válida, con la cual evidencia el disenso de los electores frente al aspirante, por lo que no le correspondía asumir la segunda vicepresidencia a la mesa directiva, ni era dable postularlo nuevamente, lo que ha dicho el Consejo Nacional Electoral. En la decisión, en la decisión también dejó claro el Consejo Nacional Electoral que el voto en blanco es un mecanismo de participación del pueblo que se deriva de la democracia dentro de un Estado social de derecho. Ante que se ganara el voto en blanco, pues se tenía que realizar nuevamente la elección con nuevos candidatos diferentes a los que ya habían resultado vencidos. Pues ni más faltaba que repitieran la votación, siendo el señor Bolívar nuevamente candidato. Hombre, Mar, dos cosas. La primera es que creo que no solamente es histórico que haya sido el primer pues, candidato a esta dignidad del Congreso que haya perdido por el voto en blanco, sino que posiblemente también tendrá el título de precandidato más largo de la historia, ¿no? Porque acá pues todo el mundo le encanta meterse a ser precandidato presidencial, precandidato a la alcaldía, precandidato al Senado, para que después, cuando los invitan a programas de radio, los invitan a eventos, puedan poner yo fui precandidato de ta. Entonces, pues va a ser chistoso de que pues ya ahorita el senador Bolívar, cuando no lo sea o si va a seguir siéndolo, pues también se le puede decir no solamente ex senador, sino también es candidato a la segunda vicepresidencia del Senado de la República. Imagínense lo largo que es eso. Y por el otro lado, pues hasta ahí les llega lo democrático, ¿no? Cuando los procesos judiciales o los procesos democráticos, ya sean también en el legislativo, no les favorecen, pues estos personajes tienden a pegar que también está en derecho, pero pues es curioso, ¿no? La contradicción de que no reconozcan que pues efectivamente perdieron, sino siempre pues a hacerle la contestación a la justicia, a ver si logran por una u otra vía, como ya se está acostumbrado en este país, pues sacar su provecho individual por delante, ¿no? Y otro tema al oído que les presento es que ya ha presentado la apelación el doctor Luis Alfredo Ramos
ante esa condena de la Corte Suprema de Justicia. Un proceso realmente, como todos estos kafkianos que hay en Colombia, de una investigación que arrancó hace 10 años. En el año 2011 inició esto. Terminó él, pues obviamente, en una condena de casi 8 años que profirió la Corte Suprema de Justicia. Él ha dicho, como víctima en medio de todo esto y señalado como presunto culpable, que en ese fallo de primera instancia hubo contradicciones en los testimonios de los testigos que se han presentado en el juicio, que hubo vulneraciones a su debido proceso y pues por lo mismo reclama que es inocente. Y así lo demostrará en ese recurso que ha presentado el ex senador, expresidente del Congreso de la República, ex gobernador del departamento de Antioquia. Y don Nicolás, si le parece, antes de hablar de un mitin muy importante que hubo en Colombia en estos días con el señor Petro, vamos a hablar con la concejal por Bogotá, Diana Diago. Con ella vamos a conversar sobre el plan de ordenamiento territorial y sobre un problema que, vea usted, no es de la menor importancia, muy al contrario, es un problema que se ve venir, que está presente y que muchos están ignorando, y es la presencia de una comunidad indígena en Vera en el Parque Nacional. Y lo digo porque no es fácil las imágenes que se presentan respecto de los niños muy pequeños, prácticamente descamisados, descalzos, en medio de un frío tenaz en Bogotá y un invierno que se ve venir y que pues más o menos día por medio tenemos aquí en la capital. Entonces pues vamos a hablar en breve con ella precisamente sobre estos temas. Y mientras tanto les hablábamos a ustedes al oído. Y regresaremos también para hablar de la famosa proposición en el Congreso de la República y vamos a escuchar cómo se produjo la proposición en medio del debate del presupuesto general para el 2022. En medio de